ya me contaron yo. El espectrofotómetro y en general la mayoría de equipos que se basan en el uso de la luz utilizan justamente un dispositivo que puede filtrar todas las vibraciones que existen en una radiación electromagnética. Si nosotros vemos más o menos la radiación electromagnética, aproximadamente una radiación electromagnética muy profunda, por ejemplo rayos X, muy profunda, hace que estos rayos sean muy penetrantes, incluso puedan desequilibrar electrones en algunos casos, ¿no? Muchos de ellos, para el caso de nosotros, pueden producir alteraciones muy importantes, como enfermedades mutagénicas. Pero a nosotros nos interesa el rango que más o menos está entre 200 a aproximadamente 400 y esto aproximadamente a 700 aproximadamente. En este rango nosotros denominamos la luz ultravioleta, y en este rango en el cual nosotros usamos la luz visible. Los equipos que se utilizan para bioquímica justamente es eso: aprovechar estas ondas de luz para poder calcular o determinar la concentración de una muestra problema. Recuerden que la luz se mueve a nivel de ondas, ¿no es cierto? Se mueve a nivel de ondas, donde hay un pico y una cresta. Entonces, también la luz, obviamente, desde el punto de vista cuántico, también se comporta como un ente corpuscular, ¿no? Pero en este caso nos vamos a referir en ondas. Entonces, entre una onda, en una longitud de onda, es lo que nosotros vamos a ver aproximadamente, en este caso 700 nanómetros o 200 nanómetros, ¿no? Lo que nosotros vamos a leer. Para la práctica que nosotros vamos a trabajar en este rango, luz visible. Es lo que nuestros ojos detectan, ¿no? La luz visible. Y para eso nosotros vamos a tener un concepto importante que es absorbancia y transmitancia. Si nosotros tenemos acá un tubo en el cual yo voy a colocar una muestra y sobre el cual yo voy a incidir una luz incidente que se llama. Luego va a producir una luz que lo vamos a llamar transmitida. Entonces, esa cantidad de luz que se supone va a atravesar una muestra puede cuantificarse. Se puede cuantificar utilizando esos instrumentos. Hablamos de absorbancia. Puede ser con B grande o de chica, no puede. En algunos, absorbencia dicen en el diccionario de la lengua española dice absorbencia, no dice absorbancia, ¿no? Pero ya en la jerga nosotros conocemos como absorbancia. Entonces, la luz que incide sobre una muestra, esa luz puede quedar retenida y una parte ser transmitida. Esa parte que se retiene, que nosotros llamamos absorbancia, se puede cuantificar gracias a la llamada ley de Laverville, ¿no? que ahora lo vamos a explicar. Entonces, esta absorbancia normalmente está en el rango entre 0 y 2 de unidades. No tiene unidades, pero más o menos está en el rango entre 0 y 2. ¿Cero qué significaría? ¿Cero qué significaría? No absorbió nada. No absorbió nada. O sea, por ejemplo, esto sería transparente, ¿no es cierto? Transparente. Totalmente pasó el agua. La luz incidente y la luz transmitida, si nosotros restamos luz incidente menos luz transmitida, me saldría 1 menos 1, 0. ¿No es cierto? Es lo que sería. ¿Y cuánto saldría 2? No transmite. Totalmente ninguna luz, esta luz transmitida sería 0, ¿no es cierto? Ese sería un cuerpo negro, por ejemplo, un cuerpo negro. Entonces esto sería 0, ¿no? Entonces, obviamente debería ser mayor, 4, 3, pero en el caso de los instrumentos solamente leen entre 0 y 2. Por lo tanto,
esto no podría ser un cuerpo negro, no podría ser un cuerpo. Para un instrumento normal esto no sería oscuro. Tiene que ser más o menos una concentración que aproximadamente sea entre 10 a la menos 1 hasta 10 a la menos 2 hasta 10 a la 2, sí, más o menos 2 molar. Más o menos ese rango de concentración de soluto que debe haber para que se pueda leer en este espectro. Esos son factores que alteran la ley de la milividad, ¿no? La ley de la milividad dice justamente eso, ¿no? La ley de la milividad dice que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración de la solución. Eso es lo que dice la ley de la milividad, es proporcionalmente a la concentración. O sea, si yo tengo una absorbancia que es retenida, esa cantidad de absorbancia es proporcional a la concentración del analito. Obviamente que hay un cierto error. Ese cierto error nosotros le vamos a llevar coeficiente de extinción molar, ¿no? Porque las soluciones, en el caso de bioquímica, las soluciones están dadas en molaridad. Coeficiente de extinción molar, por eso que se denomina. Y además está definida por una distancia que atraviesa la luz. Entonces esa distancia normalmente le llaman L, o B también en este caso, B, ¿no? Que esa es la distancia, que está dada en centímetros. Por conveniencia, en los casos de los instrumentos, esta distancia es igual a 1 centímetro, ¿no? Por conveniencia, ¿no? Todos los instrumentos que se venden se hacen una distancia de 1 centímetro. ¿Ok? Entonces, esta luz que es transmitida, lo que nosotros hemos llamado absorbancia, se puede cuantificar. Y la fórmula es esta: la absorbancia es igual a la coeficiente de extinción molar por la concentración del analito y por la distancia que atraviesa la luz. Ese es, en términos matemáticos, más o menos sería, absorbancia sería igual a menos logaritmo de la diferencia de la tramitancia. ¿Y qué cosa es la tramitancia? La tramitancia es igual a la luz incidente sobre la luz. La luz incidente sobre la luz transmitida por 100. O sea, la luz incidente la luz transmitida entre la luz incidente por 100. Esa sería la tramitancia. Bien, entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá en esta práctica, así para hacer de forma resumida, vamos a identificar un analito, la concentración desconocida de este analito utilizando esta técnica. Vamos a escribirlo acá. Más o menos para que vean cómo es el equipo. ¿Cómo es el equipo? Irradiar, como por ejemplo este fluorescente, ¿no es cierto? Es un foco internamente dentro del equipo. Este va a irradiar esta luz blanca que le vamos a llamar, va a irradiar y vamos a usar solamente una pequeña banda o una pequeña banda de esa luz que va a atravesar. Esa luz va a atravesar. ¿Qué es luz blanca? Vamos a llamarle luz blanca. Esa luz debe ser ahora filtrada, vamos a decir así entre comillas, en todas sus longitudes de onda. Y para eso vamos a imaginarnos ese disco que nosotros tenemos que ver, esos discos CDs, y vamos a imaginar que sea así, ¿no? Y va a irradiar en todas las longitudes de onda. En toda la longitud de onda 1, longitud de onda 2, longitud de onda 3, longitud de onda n. Toda la longitud de onda que puede irradiar. El equipo está para calibrar en qué longitud de onda queremos leer. Entonces el equipo va a calibrar, quiero leer a 440. Entonces el equipo mueve, este disco lo mueve para calibrar y determina qué longitud de onda se puede. Imaginemos, elegimos una longitud de onda. Vamos a elegir la longitud de onda de 525, ¿ya? Que esa es la longitud aproximadamente de la sustancia que vamos a leer.
va a atravesar una muestra. En este caso voy a poner una cubeta y ya sabemos que esto es 1 centímetro. Acá va a estar mi muestra. Va a estar mi muestra, ¿ok? Va a estar mi muestra y lo va a ver. Entonces, este sería la luz incidente y este sería la luz transmitida, ¿cierto? Esto va a estar determinado por un campo, por una corriente eléctrica que me va a finalmente leer esa diferencia que lo va a detectar electrónicamente y eso va a ir a una pantalla. Que me va a determinar justamente los valores, que puede ser valores de absorbancia o también puede ser valores de transmitancia. Esos dos valores lo va a determinar. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver. Por lo general, este es el instrumento que vamos a usar. ¿Qué diferencia existe en este caso? La luz, para el caso de luz visible, normalmente es tungsteno, la lámpara de tungsteno, y si fuera de luz ultravioleta, es deuterio. Esos son los dos tipos de lámparas que se usan normalmente. En la actualidad, estos dos han sido reemplazados por xenón. Actualmente se usa solamente una lámpara que es xenón, es mucho más versátil, puede ser todas en los de oro. Y entonces eso es lo que nosotros vamos a observar. ¿Cómo determinamos la concentración de una muestra de problema? Para eso nosotros tenemos que hemos visto en la clase de hoy día, la necesidad de partir de una concentración conocida. No se puede calcular una concentración desconocida sin partir de algo que sea conocido. Eso nosotros lo llamamos como concentración estándar. Entonces ustedes van a tener que preparar una batería de tubos para las concentraciones conocidas. Acá el profesor Marco me ha alcanzado, eso no está en su guía, para poder escribir, ¿ya? Ustedes van a tener acá tubos. Eso faltaba en la clase pasada. No, es que nos pedían el patrón menos el dado sobre el patrón, algo así. Eso nos faltaba. Para calcular Vamos a preparar 5 tubos de concentración conocida. Vamos a preparar eso. Ustedes lo van a tener que, ustedes ya saben pipetear, hemos hecho la práctica de pipeteo, tienen que hacer. Acá ustedes se va. Como vamos a ver, espectrofotometría es mucho más fino los errores que se puedan ver. Por lo tanto, acá vamos a demostrar qué tanto pipetean bien para preparar los estándares. Entonces, de una concentración stock que nosotros tenemos, que es del 5% peso por volumen de permanganato de potasio, va a coger 0.5 y lo completa con agua hasta 0.5. Todos van a tener un volumen de 5 mililitros. Entonces, este va a ser 1, este va a ser 1.5, 2 y 2.5. Este va a ser 2.5. Entonces, este va a ser 4, 3.5, 3 y 2.5. Todos van a tener un volumen de 5 mililitros. Es lo que ustedes van a. Eso no está en su guía, eso por favor hay que escribir. ¿Qué son esos tubos que ustedes van a calcular? Son concentraciones estándar. ¿Por qué es concentración estándar? Porque son soluciones de concentración conocida. ¿Cuál sería la concentración del tubo 1? ¿Cuál sería la concentración del tubo 1? 0.5. Aplica la fórmula, ¿no? C1 por B1 igual a C2 por B2. C1 la conocen, ¿no es cierto? C1 es 0.5. 5%. 5. B1 también la conocen, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuánto es? 0.5. 0.5. C2 es la que tiene que Quiero saber. conocer. B2, ¿cuál sería? 5 mililitros. 5 mililitros. Cada uno de ustedes van a calcular entonces la concentración de cada uno, por lo tanto serán
soluciones conocidas. Ok. Eso es lo que ustedes ahora, lo que van a hacer ahora, tienen esta batería de tubos y van a colocarlo uno por uno aquí, Claro. para ver Tiene cuánto de sentido. absorbancia tiene cada uno. Previo a esto, antes de hacer esto, tienen en su guía de práctica sí tiene hacer el espectro, ¿no es cierto? Porque no sabemos qué longitud de onda tiene la mayor absorbancia. La ley de Lambert-Divide dice que tiene que ser a la longitud de máxima absorción. Entonces ustedes, cualquiera de esos tubos, cualquiera de ellos que ustedes hayan preparado o de repente uno nuevo, lo que van a hacer es a este cubeta le van a poner en la cubeta esa solución y van a empezar a leerlo de 20 en 20, partiendo de 400 a 420 cuánto de absorbancia mide, luego 420 cuánto de absorbancia mide, y van a, en su papel milimetrado, van a graficar así. Van a graficar absorbancia y acá Concentración. longitud de onda. Ah, longitud. Van a partir de 400 hasta 700 nanómetros. Entonces ustedes le dirán de repente a 400 cuánto de absorbancia medía, qué sé yo, 0.1. Esto de repente va a estar entre 0 y 2, ¿no es cierto? Acá es 1. 0.1 estará por acá, un puntito. 420, sigue siendo 0.1, por decirlo. Y así, van viendo hasta que ven dónde es el mayor pico. ¿Dónde es el mayor pico? El que sea el mayor pico, ese sería la longitud de máxima absorción. Es decir, absorbe más. ¿En qué longitud de onda? Esa sería la longitud de onda de máxima absorción. Entonces, digamos que sea así. Teóricamente debería ser 525. Teóricamente. Eso ustedes lo van a ver. Lo van a determinar. Puede ser 526. Bueno, como es 20 en 20, de repente es 500, entre 520 y 540. ¿No? Ustedes van a ver eso, dónde va a haber. Una vez que determinen la longitud de máxima absorción, con esa longitud de máxima absorción, recién ya leen los tubos estándar. Van a leer los tubos estándar para ver qué absorbancia tiene cada uno de esos tubos. Y ustedes van a tener acá sus lecturas de absorbancia, ¿no? Acá van a tener la absorbancia a la longitud de máxima absorción, ¿no es cierto? Van a tener los valores de cada uno de ellos. Y van a graficar. Ahora sí. Absorbancia, y acá lo que van a colocar es la concentración de cada tubo. Y en teoría debe haber puntos donde ustedes con una regla van a trazar una regla. Que parte de cero, tiene que partir de cero. Y como hay una muestra problema, que es la que vamos a determinar, también en la batería debe haber un tubito donde dice muestra problema. Esa la van a leer. Acá van a tener su muestra problema. Acá vamos a colocar muestra problema. Acá no van a agregar nada, solamente de frente lo agregan, o si es que hay que agregar, lo que tendría que hacer es agua nada más. Tendría que agregar agua. Si está muy intenso, recuerden que la ley de Lambert-Divide no debe ser muy concentrada. Lo ideal es que cuando uno lo vea a la luz, a los ojos, esté más o menos la coloración entre estos tubos intermedios. Más o menos calculen, le agregan agua hasta donde sea más o menos la coloración ideal. Obviamente no hay que agregar cualquier volumen de agua, tienen que calcularlo, ¿no? Por ejemplo, tienen un tubo de ensayo y de repente le agregaron 1 mililitro. Un ejemplo. Le agregan 1 mililitro de termonato de muestra problema, ¿no es cierto? Muestra problema. 1 mililitro. Y ven, está muy oscuro. Yo quiero que sea al color que sea entre estos dos, o entre el 2 y el 3, o entre el 3 y el 4, o mejor que sea un color igual que está el tubo 3, por decir. Entonces yo veo que está muy oscuro, quiero que llegue el mismo color que está en el tubo 3. Entonces le agrego agua. Le voy a agregar 1 mililitro de agua. ¿Cuál sería la dilución hasta ese momento? ¿Cuál sería la dilución? 1 en 2, ¿no es cierto? Esa es la dilución 1 en 2, ¿no? De repente no es suficiente, sigue moviendo y sigue siendo muy intenso. Y así le van agregando más agua. De repente otro mililitro más.
le agregan 2 mililitros de agua, ya serían 2 en 3, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y así ustedes tienen que calcular. Esta dilución que ustedes tengan, la dilución que ustedes van a tener, finalmente, cuando hagan los cálculos de concentración, supongamos que la muestra que ustedes han leído han tenido una absorbancia, qué sé yo, de 0.3, un ejemplo, o de repente de 1.2, y lo que van a hacer es, hacen una recta paralela al eje X, hasta donde choque el eje, la curva, o la recta de calibración, y ahí va. Donde crucen el eje X es el valor que tendría la concentración de su muestra purema. Y si hubo dilución, tienen que multiplicarlo por el factor de calibración, que es la inversa de la dilución. O sea, en este caso, en este ejemplo, sería 3 sobre 2, la inversa de la dilución. Entonces, a este valor, a este punto que ustedes le van a multiplicar el factor de dilución. Lo van a tener que hacer. De esta manera, entonces, ustedes van a calcular su muestra purema. Este es el método gráfico que nosotros vamos a emplear hoy día. El mismo procedimiento lo vamos a hacer en la otra práctica, pero ya desde este punto de vista matemático, con fórmulas, para no ya usar el método gráfico, ¿no? Pero este es importante porque hay pruebas que se hacen en bioquímica que no necesariamente necesitan un método matemático. Por ejemplo, para determinar transaminasas no se hace con método matemático, sino principalmente gráfico, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? Creo que todo bien. Sí. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ahora distribuirnos. El grupo 2 se va un poco al otro lado para que tienen que recibir su material, ya saben que tienen que entregar su